Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papá, no podemos dejar de alimentarnos con tu palabra, porque tu palabra es la que nos hace esos hijos tuyos verdaderos, esos hijos que debemos cada vez más responder a tu llamado, a ese llamado precioso y hermoso tuyo. Hacemos parte del reino de los cielos, no hacemos parte de este mundo. Y por más cansancio que haya, tenemos que recurrir a tu presencia. ¿A dónde más iremos?, dijo Pedro. ¿A dónde más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Acaso cuando nos quedamos dormidos vamos a recibir ese alimento verdadero? No, solamente contigo, Papito Dios. Gracias por ese amor que tú nos tienes, por ese amor que tú nos das. Que estas fechas especiales en las que estamos vivenciando, algunas difíciles, otras un poco más alegres, pero que sea lo importante recibir de tu palabra, porque sin ella simplemente no es nada. El mundo ofrece bagazo, el mundo ofrece simplemente lo que le ponen a los globos aerostáticos, a esos globos les ponen un poco de peso y luego tienen que soltar ese peso, igual que los submarinos. Pero tu alimento no es así, Papito Dios. Tu alimento no es así. Porque tu alimento nos nutre, nos llena de ti. Tenemos tantas luchas diarias, tantas situaciones difíciles, pero sé que nos vas a hablar hoy, nos vas a decir cosas lindas el día de hoy. Por eso dispongo mi mente, dilo conmigo, dispongo mi mente, mi corazón, dispongo mi espíritu, mi alma, todo a ti. Primero te la consagro y la dispongo para que tú hagas con ella lo que desees, porque tú eres el alfarero, nosotros somos barro. Y que esa palabra tuya quede en nuestro corazón para decirte: Abba, Padre, Padre hermoso, Padre bello. Que este nuevo amanecer, que este nuevo día sea una nueva oportunidad para estar en tu amor. Gracias por tu palabra de antemano, porque sé que nos vas a decir cosas lindas a través de tu espíritu de amor. Amén, amén y amén. Bueno, Moni, Evangelio de hoy. El Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 17. Ok. Dice: esta es una lista de antepasados de Jesucristo, que fue descendiente de David y de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, este lo fue de Jacob y este de Judá y sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara, y su madre de Tamar. Fares fue padre de Esrom, y este de Aram. Aram fue padre de Aminadab, este lo fue de Nazón, y este de Salmón. Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. Y el rey David fue padre de Salomón, cuya madre fue la que había sido esposa de Urías. Salomón fue padre de Roboam, este lo fue de Abías, y este de Asa. Asa fue padre de Josafat, este lo fue de Joram, y este de Usías. Usías fue padre de Jotam, este lo fue de Acaz, y este de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés, este lo fue de Amón, y este de Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos, en el tiempo en que los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia. Después de la cautividad, Jeconías fue padre de Salatiel y este de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, este lo fue de Eliakim y este de Azor. Azor fue padre de Sadoc y este lo fue de Aquim y este de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, este lo fue de Matán y este de Jacob. Jacob fue padre de José,
el marido de María, y ella fue madre de Jesús, al que llamamos el Mesías. De modo que hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la cautividad de los israelitas en Babilonia, y otras 14 desde la cautividad hasta el nacimiento del Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Bendito sea mi Dios la genealogía, ¿verdad? ¿Y qué sacamos de provecho escuchar una genealogía? Bueno, ahí hay muchas cosas súper interesantes. O sea, pero realmente sí, estamos escuchando toda la genealogía. Pero es que aquí estamos confirmando que mi Señor Jesús es el árbol de Jesé, ¿no es cierto? Dice, o sea, que viene de la tradición, de Isaí de Belén. De Isaí, Jesé es el suegro Isaí o Jesé es el mismo. Perdón, me confundí. Isaí, Jesé es el mismo, es el padre de David, solamente que en algunas versiones le dicen Jesé, en otras le dicen David. Entonces, es bíblico que de la tribu de Israel, o sea, en especial por David, sale necesariamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los judíos no creen, ¿sí? Pero este evangelista tan lindo habla de toda la genealogía para llegar al nacimiento de mi Jesús, y que sí es un verdadero israelita, que sí viene de la tribu de Israel, viene de David, del rey David. Y si viene del rey David, ¿por qué era importante? Porque las profecías del Antiguo Testamento hablan de que el Mesías tenía que nacer de la genealogía del árbol de Jesé o de Isaí de Belén. Por tanto, tenía que llegar esa misma genealogía. Y aquí lo comprueba él, que sí hace parte de la genealogía del rey David. Pero aún así los judíos no quieren creerlo. Y esta es una evidencia de que mi Jesús de Nazaret sí es el Mesías. ¿Sí? Y con esta genealogía, que sé que en su momento la van a volver a retomar los judíos, porque realmente ellos no creen. ¿Y por qué tenemos nosotros que conocer la genealogía? Desafortunadamente nosotros no tenemos genealogía. Yo solamente me sé por allá hasta mi... El abuelo. El abuelo. Entonces, a ver, te hago la pregunta, ¿tú hasta dónde sabes de tu genealogía? O sea, ¿hasta dónde has llegado de pronto a descubrir? Hay algunas personas que han podido descubrir una cantidad de cosas, incluso en internet hay unos programas o unas plataformas donde nos muestran que incluso tenemos familiares por allá, quién sabe, hasta en la China, que tenemos muchos familiares y abren de pronto como el espectro, se llama, ¿sí? Lo abren de una manera impresionante. Pero realmente nosotros no conocemos como tal. Los judíos, se los digo como particular, un dato curioso, ellos sí conocen su genealogía. Ellos deben recitar su genealogía en ocasiones cuando se les pregunta. Y ellos saben de dónde vienen, de qué tribu de Israel vienen. Ellos la conocen porque se la han repetido de generación tras generación, y ellos tienen que sabérsela de memoria. Nosotros, occidentales, no conocemos de eso, ¿sí? Y de por sí no ha sido para nosotros como una tradición. Pero ¿qué importancia tiene conocer la genealogía y por qué? Por dos razones. Bueno, en mi caso, Moni, yo digo algo que es muy particular, y es que aquí se confirma, como les decía al principio, que mi Jesús es el Mesías, que Él es el que tenía que nacer, que en Él es el que tenemos que creer, que Él es, por ejemplo, mira lo que dijo el ciego Bartimeo: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Y no solamente fue él, otro cieguito también dijo, Hijo de David. Y se habla en el Nuevo Testamento sobre el Hijo de David, porque eso es una profecía, que a través de él era un descendiente del rey David, mi Jesús, el Mesías. Y mira cómo él lo reconoce, y esa oración es tan linda, Hijo de David, ten compasión de mí, que esa oración incluso en la ortodoxia rusa la utilizan, sí, bastante, y es en la Filocalia, que es el libro sagrado de ellos, allí lo leen constantemente.
Señor hijo de David, ten compasión de mí, incluso en el peregrino ruso. Entonces, Moni, conocer la genealogía es importante porque se reafirma. Y hay un dato curioso en la genealogía que es Rahab, que ahorita vamos a hablar de Rahab, que es súper interesante esa historia. Moni, ¿qué provecho sacamos de este pasaje bíblico que es bien particular? Bueno, igual que Mateo, Lucas también hizo un estudio importante y exhaustivo de la historia de nuestro Señor Jesucristo. Lucas también habla de la genealogía de Jesús. Dentro de lo que yo pude mirar de la genealogía de Jesús, hay unos reyes que no son nombrados realmente por uno de los dos evangelistas, y fue porque estos reyes en su proceder hubo demasiada maldad, o sea, fueron reyes demasiado malos, entonces como que se pierde, o sea, como que no se les nombra. Al no nombrárseles es como esa situación de la negación que hay de aceptar una persona que haya hecho tanta maldad en la familia. Y a mí me pareció este ejercicio y decía, pero bueno, si yo estudio la palabra, ¿qué me quiere decir toda esa genealogía? Sí, claro, ¿qué razón tiene? ¿Qué me enseñas? ¿Qué enseñanza tiene eso para mi vida? ¿Qué me enseña? Y fue bien interesante, precisamente fue un estudio que hicimos y entendí algo importante. Cuando nosotros conocemos la genealogía de nosotros, de nuestra familia, nosotros vemos que influye en nuestra familia. O sea, ese dato de estos tres reyes que fueron no nombrados, o esas tres personas que no fueron nombradas precisamente porque son como esa deshonra, por decirlo así. Y yo decía, oye, y si yo conozco a mi papá, conozco a mis abuelos, supe algo en mis bisabuelas, wow, y no de todas las bisabuelas, pero ¿qué hicieron mis bisabuelos? ¿Qué hicieron mis tatarabuelos? Y vino a mi vida este pasaje bíblico que dice que la maldición de los padres visitará a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y entonces uno dice, oye, ¿y qué maldiciones hay en mis abuelos? ¿O qué maldiciones ellos generaron en mis o sea, los tatarabuelos, qué maldiciones generaron? Y bueno, y si eso es cuarta generación, bueno, y las generaciones anteriores a ellos, ¿qué maldiciones activaron? Y así sucesivamente. Y decía, wow, tremendo, porque nosotros no tenemos conocimiento de nuestra historia. Nosotros no tenemos conocimiento de qué es lo que estamos heredando. Y desafortunadamente hay cosas que nosotros decimos, ¿yo por qué hago esto? Si a mí no me interesa, si yo no quiero. Y realmente muchísimas veces tiene que ver con la maldición, con esa herencia que tenemos por lo que hayan hecho. Y si nosotros nos ponemos a hacer un recuento así por encimita, nomás, Rafa, aquí entre nosotros hablando. Entre nosotros, que no salga de aquí de América Latina. Para nada, ni de Colombia. Entonces, miramos y se pone uno a mirar, bueno, en la familia, ¿qué ha habido? En la familia ha habido brujos. Bueno, en la familia ha habido gente estafadora. En la familia ha habido gente que ha mucho divorcio. En la familia ha habido gente abortista. En mi familia también ha habido gente vaga, no trabajadora, viciosa. En la familia también ha habido problemas de homosexualidad. En la familia ha habido problemas y entonces uno se pone a mirar solamente eso, y entonces uno se pone a decir, Dios mío, ¿qué herencias traigo yo, que traigo como herencia y como dote al matrimonio?
Y al haber de esa dote al matrimonio, mi esposo trayendo también otras herencias. Yo más poquitas, solamente, y ahora sí me di cuenta por qué mi esposa traía tantas cosas y por qué era tan particular conmigo. No, dice más poquitas, pero más poquitas porque menos recuerdo. Entonces, las situaciones, se unen esas situaciones y dice, espíritus gemelos se atraen. Y eso de espíritus gemelos se atraen significa los espíritus míos, no los buenos, sino los malos, se unen a los espíritus malos de él. Y entonces hacemos una fiesta de espíritus malignos y entonces se activan muchas cosas. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo somos de ignorantes? Porque a veces decimos que no, pero yo soberbio, yo intolerante, pero si en la casa nadie es así. Y cuando uno empieza a ver a los padres, a los tíos, a los abuelos, a los bisabuelos, y uno dice, wow, como que se manejaba mucho de eso. Entonces es muy importante que nosotros podamos, hasta donde se pueda, y si no se puede, pues por ya la gente haber partido y no haber nadie que referencie las cosas, es muy importante que nosotros empecemos a levantar esa historia, esa genealogía. ¿Por qué? Porque de verdad uno no sabe cómo murieron algunos tíos, que las enfermedades que se generaron, las maldiciones por las actividades que realizaban, en fin, tantas cosas que se han generado en la familia, y que necesitamos poder conocer. ¿Por qué? Porque es necesario romper con estas maldiciones para que nosotros podamos heredar a nuestros hijos, por decirlo así, un ADN que venga purificado, que venga limpio por causa de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo sí decía, Dios santo, o sea, cuánto nos hace falta saber, y por eso dice que el Espíritu Santo nos recordará. Él tiene escrito todo, hasta una coma de lo que tú has hecho. Y también tendrá escrito lo que han hecho nuestros padres. Y si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos recuerde, les aseguro que Él permitirá que tú empieces a tener inquietudes frente a algunas cosas, frente a algunos conocimientos, de pronto frente a situaciones que nunca esperas, y resulta que sin que tú te des cuenta terminas confirmando de pronto una información que a lo mejor ni tenías, terminas confirmándola y rompiendo maldiciones frente a tu familia. Entonces, Rafa, ¿cómo es importante que conozcamos esa historia de todas nuestras generaciones, o no? Sí, claro que sí, mi amor, es importante porque de por sí empezamos a darnos cuenta que por qué nuestro comportamiento, por qué somos alcohólicos, por qué somos mujeriegos, por qué somos, esa palabra no cabe en nuestra relación. Nunca. ¿Por qué son adúlteros? Tampoco. ¿Por qué somos mentirosos? ¿Sí? ¿Por qué somos jugadores? ¿Por qué nos gusta ir a visitar a los brujos, leer cartas? ¿Por qué nos gustan los juegos de azar? ¿Por qué no nos gusta la palabra de Dios? Y si uno empieza a mirar, uno encuentra, ¡oh! Señor Jesús, alguien había en mi vida que hacía lo mismo y fue alguien de una u otra forma influyente en nuestras vidas. Entonces, eso lo revela el Espíritu Santo. Bueno, y si no me acuerdo, si yo no me acuerdo, como hablábamos al principio, solamente me acuerdo de lo que me ha contado mi papá y mi mamá. Ellos vivían por allá en una época, en Colombia, una época de violencia por la política. Los godos y los liberales y los godos y cachiporros, les decían a ellos. Los conservadores y liberales eran los dos partidos tradicionales. Aquí en Colombia actualmente ya no, como tal, hay muchos partidos políticos, pero en esa época se mataban de verdad, y la gente ni sabían por qué, simplemente porque eran godos o liberales, los rojos y los azules. Y mis abuelos tuvieron que vivenciar ese tipo de cosas, y hubo unas cosas tremendas, gente que hizo unos daños tremendos.
Familias ¿sí? enteras. Familias enteras que se destruyeron por esa violencia aquí en Colombia. Por allá en 1960, 1950 al 60, esa fue una época muy violenta aquí en Colombia. 49. Del 40 al 60, bueno. Entonces, ¿qué sucede con todo eso, Moni? Que realmente traemos herencias. Ahora, yo les digo una cosa, es importante que el Espíritu nos revele si hay algo allí en nuestro corazón, porque Él nos lo muestra. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, el espíritu de la homosexualidad, Moni, es impresionante. ¿Sí? O sea, se repite y se repite y se repite. Por ejemplo, es bien curioso, y esto es algo que sí es importante que lo tengas presente, porque lo hemos visto nosotros como psicólogos. Cuando alguien ha sido abusado sexualmente, hay la tendencia que los hijos sean abusados sexualmente. O cuando hemos tenido problemas de alcoholismo o drogadicción, nuestros hijos tienen la tendencia a ese alcoholismo o esa drogadicción. O las enfermedades, de igual manera también es una herencia. Y bien lo que tú decías de Éxodo capítulo 20, que habla de ese pasaje que tú decías de que la tercera y cuarta generación de los que a mí me aborrecen, el segundo mandamiento, me parece tan impresionante, Moni, que realmente si no tenemos recuerdo de ello, la misericordia de Dios es infinita, pero tenemos que mirar a mi Jesús. Me llama la atención la genealogía, o sea, es impresionante cómo los judíos tienen muy vivo ese recuerdo de toda su genealogía. Y aquí, como tú bien decías, recuerdan en lo bueno, dejan de malo, dejan a los dos reyes, que me imagino que uno de ellos es acá, el esposo, no sé si fue él, ¿sí? El esposo de una mujer pagana, que inclusive tú que fornicas con Jezabel. Bueno, no sé, pero hubo los dos reyes más malos, los más malos que lo recuerdan mucho los israelitas, no los judíos, es el rey acá. Pero en nuestras vidas que ha habido, les voy a contar una historia muy particular. Hicieron una investigación en Argentina, una investigación, desafortunadamente no tengo la referencia en este momento, pero resulta que fueron a una cárcel estos investigadores y empezaron a mirar qué sucedía con los asesinos, con los que venían por homicidio allí en la cárcel, y se dieron cuenta que ellos, los que habían cometido homicidios en su genealogía, casi sobre las mismas fechas, había gente que había cometido homicidio. O sea, repetían el esquema, repetían el patrón. Por eso se habla de las maldiciones generacionales. Un sacerdote, me acuerdo tanto... Hasta una persona que ha estado en la cárcel, el hijo tiende a estar en la cárcel como el padre. Sí, hay una tendencia. Una vez, me acuerdo tanto, en México, nosotros estábamos dictando una charla sobre todas las herencias que nosotros traemos y sobre este tipo de charlas. Y entonces, curiosamente, un día como me llamó la atención, ¿no? Nos llamó y me dijo, mira, estás haciendo mal, el diálogo que ustedes están teniendo no es bueno que lo sigan haciendo, tienen que rectificar y reorientar su discurso. Y dije, ¿por qué? Dice, es que nosotros no hablamos de maldiciones porque las maldiciones no existen, el sacerdote nos lo ha explicado, son aprendizajes sociales. Decía, Señor Jesús. O sea que nos toca borrar todo nuestro discurso porque nosotros hablamos de sanidad de heridas emocionales que traemos del pasado. Y las maldiciones generacionales no existen. Entonces, curiosamente nos tocó de viaje al otro día, ¿verdad? Y es que estar acompañados por el sacerdote. Sí, fue tan curioso y preciso, me tocó atrás con el sacerdote. No se hizo adelante, sino se hizo atrás y me fui con él hablando. Y entonces le hice una pregunta. Le dije, Padre, por favor, sácame de esta duda. O sea, tú me dices que hay que rectificar nuestro discurso porque hablamos nosotros de las maldiciones generacionales y tú dices que no existen. Si existen aprendizajes sociales. ¿Tú me puedes, por favor, ayudar con este tema? Es que no entiendo, acláramelo. Si en nuestra fe no existen maldiciones generacionales, ¿tú me puedes decir en el bautismo que se perdona? Y él se quedó callado, me acuerdo tanto. Y se quedó callado y me dijo, pues se perdona el pecado original. Le dije, Padre, ¿y eso no es una maldición generacional dada por Adán? Porque se está repitiendo y se perdona una maldición generacional. Algo que se hizo mal. O sea, por tanto, las maldiciones generacionales sí son y sí existen. Me dijo, sí, está muy bien, pero trata de no hablar de eso tanto. Bendito sea el Señor. Pero el Señor hace nuevas todas las cosas. Por eso yo les decía de Rahab.
¿Quién era Rahab, mi amor? En la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, era una mujer creyente, de buena conducta, de 10 en conducta. No. Rahab era una prostituta, era una persona que ejercía la prostitución, y ella no era judía, sino ella era una mujer que hacía parte de Jericó, del pueblo de Jericó, sino que ella hizo algo muy particular para que haya sido vista y parte de la genealogía del rey David. O sea que Dios hace nuevas todas las cosas cuando tú empiezas a confesar, a defender, a profesar la parte de la fe. Por eso es tan importante que hemos venido hablando en estos últimos días de algo muy lindo que decimos en la Eucaristía, ¿verdad? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así a la carrera lo decimos, no nos damos cuenta que estamos diciendo. Porque en ese momento, si hacemos vida a esas 3 palabritas que decimos allí, estamos realmente confesando, creyendo y profesando que nosotros somos esos hijos amados y que somos parte de este mundo. Rahab fue realmente restaurada, su genealogía, todo lo que ella era, inclusive una mujer pagana, como nosotros que venimos de pueblos paganos, ella fue realmente aceptada por nuestro Señor, por nuestro Padre Dios. Y mira, aquí lo dice y aquí se nombra. ¿Ah, Rahab? Sí, porque fue la mamá de Boz, Rahab. Y la mamá de Boz, o sea, ¿y Boz quién fue? Boz fue el pariente que se casa con otra mujer que es Ruth, o sea, ella tampoco era del pueblo de Dios, pero Ruth, por ser esa mujer fiel a las creencias del pueblo de Israel, fiel a Noemí, que era su suegra, porque ella había quedado viuda, esta Ruth había quedado viuda del hijo de Noemí, pero la acompañó y la siguió. Resulta que esa otra mujer, que no era el pueblo israelita, también tuvo la bendición de estar dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, precisamente porque alcanzaron esa distinción por su fe, por su creencia y por ayudar al pueblo de Israel en sus momentos determinados. Por defender. ¿Sí ves? O sea, necesariamente les dejo como tarea donde encuentran a Rahab. Bueno, está en el 6º libro de la Biblia. Ahí se las dejé, capítulo 2. Entonces, mira, mi amor, y ahí bien particular, ya voy para otro pasaje bíblico hermoso que siempre me ha llamado la atención, y es cómo hace mi Señor Jesús para tener misericordia y salvar a alguien. Cuando nosotros defendemos al Señor, cuando nos reconocemos como sus seguidores, cuando lo aceptamos como el Mesías, cuando lo aceptamos en nuestro corazón, cómo es de importante. Tal vez no recordemos nada, porque tal vez fuimos adoptados y no recordamos absolutamente nada de nuestras vidas, pero el Señor Jesús tiene misericordia para con nosotros. Es importante, si tenemos la posibilidad de poder recordar cosas del pasado, seguro que sería interesante. Deberíamos hacer un programa de esto, aunque hemos hecho algunos, pero sí es importante porque mira, ya nos acabó el tiempo, porque tenemos cosas todavía para contar sobre estas situaciones, incluso como cuando alguien ha sido abusador sexual, cómo sus hijos llegan a ser abusados sexualmente. Ay, bendito sea el Señor, tantas cosas que tenemos, pero la misericordia de Dios es infinita. Y de la historia que te iba a contar del ladrón en la cruz, lo defendió. Mira, si uno se pone a hacer un estudio bíblico del ladrón de que estaba en la cruz, uno se da cuenta que confesó que Él es el Mesías. Mira, anunciamos tu nombre, proclamamos su resurrección, ven Señor Jesús. Lo dijo en la cruz y fue salvo. Pero se comportó como tal. Y sin él ser teólogo, ni filósofo, ni ser misionero, sin ser psicólogo, lo confesó, lo defendió y se salvó. Si se dan cuenta, se salvó estando en la cruz. Nosotros merecemos. O sea, hizo una confesión espectacular delante de todos los que estaban allí. No se preocupó ni se puso a quejarse. Ay, de mí, me duele este clavo que tengo en la mano. No me peguen más, ya no quiero morir. ¿Sí? No. Y mira lo importante que es. Realmente no es defender si yo tengo o no tengo, no. Es lo único que el Señor espera es que nosotros creamos en el Señor, que de verdad defendamos, vivenciemos esa condición de ser hijos de Dios y hablemos de nuestro Padre, no de nuestro esposo, no de nuestros hijos. Sí, aprende a callar, hay que no aprender de a callar. nuestra profesión, no.
es de Dios, el Señor espera es que nosotros de verdad nos identifiquemos como los verdaderos hijos de Dios. Claro que sí, terminamos, Moni, porque ya es hora. Sí, Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Bendito sea el Señor y no te quejes tanto. Ya deja de quejarte y te das cuenta que las cosas empiezan a cambiar. Entre más te quejes, más te duelen. Busca de Dios y te darás cuenta. ¿Por qué tú niegas a Dios? ¿Por qué no niegas? Averígualo. Dios me los bendiga. Que tengan un excelente día.